Y antes de entrar, hermanos, que bien en esto que voy a decir. Y me refiero a la ofrenda que como iglesia estuvimos recogiendo para Ucrania, ¿recuerdan? Entonces yo lo di por adelantado el día miércoles como primicia a los que vienen el día miércoles. Pero también el compromiso está con todos acá en día domingo para darles a conocer la cantidad que recogimos y que también esta misma semana estará siendo enviada a Ucrania. Y la cantidad, hermanos, fue de 2.382. Sí, y lo quiero decir justo en este momento porque hay personas que me llamaron, me textearon para decirme cómo podían ser participantes con nosotros en esta ofrenda. Así que esto significa, oiga, casi 2.500 libras de comida que van a llegar a personas allá a Ucrania. Así que se hace el envío esta semana. Agradecerles también a ustedes aquí y a ustedes allá que nos están siguiendo también. Muchas gracias por ser parte de esta bendición. Muy bien, hermanos. Amén a eso, ¿no? Y luego de dar esta noticia, también vamos a lo que el Señor tiene para nosotros en su palabra. Y con esta oración juntos decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos, amén. Cuando leí esto que les voy a comentar, me interesó tanto que le seguí la pista. Y lo encontré ahí en el New England Journal of Medicine. Y en ese acerca de médicos, se hablaba de un extraño descubrimiento realizado por médicos franceses en el año. Y hablaba de un hombre de 62 años que ingresó al Hospital General de Cholet con intenso dolor de estómago. Una radiografía reveló una enorme masa de metal en su estómago. Y cuando los médicos operaron, retiraron 12 libras de monedas, así como collares y agujas. Y a pesar de los intentos de su familia de mantener el dinero y las joyas lejos de él, el hombre se tragó 350 monedas, tanto francos como euros, en el transcurso de toda una década. Imagínense, el doctor Bruno François, uno de los médicos que lo atendió, dijo, cuando lo invitaban a algunas casas, le gustaba robar monedas y comérselas. Y bueno, esa condición tiene un nombre. Esa condición se conoce como pica. Pica, díganlo conmigo, pica. Es una compulsión a tragar artículos no comestibles. Una persona que sufre de pica tragará casi cualquier cosa, y este médico, François, había tratado antes a alguien que le gustaba comerse los tenedores. Entonces, la fijación de monedas del paciente en particular dañó tan grave después que los médicos lo operaron y que extrajeran de él $650 en monedas, este hombre murió. Murió. Sí, inevitablemente murió. ¿Oyó bien? Murió. Y sabe, es que muchas veces, hermanos, tratamos con nuestros patrones mentales, con nuestros patrones emocionales, con nuestros patrones conductuales y buscamos llenarlos de algo.
Y esos patrones, esas fijaciones que queremos llenar con algo o con alguien. Esas fijaciones que muchas veces las queremos llenar con escapes con que nos queremos dar en nuestra vida. Y muchas personas buscan el escape de la comida, buscan el escape del entretenimiento, buscan el escape de cualquier otra clase de hobby, pero de alguna manera quieren llenar esos patrones. Y vamos, esos que tienen que ver con la atención excesiva que nos damos, por ejemplo, a nosotros mismos. En fin, como este hombre que le gustaba llenar su vacío, su estómago con metal, también muchos llevan y llenan su corazón con lo que es igualmente destructivo en lo espiritual. Sí, esos vacíos, esos apetitos que podemos llamar insanos, esos apetitos con que nosotros queremos llenar la vida y que tienen un nombre, porque son apetitos insanos. Hablar de la ambición, por ejemplo, es un apetito insano. Es otro apetito insano que la Biblia habla frecuentemente. Y así, hablar del poder desproporcionado que muchos anhelan y que quieren también es otro apetito que nos lleva en sí nuestra naturaleza. El pasaje hoy nos va a llevar a que nos demos cuenta de este hombre que es el que domina todo el capítulo 9. Este hombre llamado Abimelech, un hombre con un apetito destructivo. Y es así como yo le puse al mensaje, un hambre destructiva. Porque así como Abimelech, que es el hombre del que se menciona en todo el capítulo 9 y que vamos a llevar algunos domingos en ello, así como él quiso algo y llenar su vida con algo, también muchos cristianos llenan su corazón, su vida espiritual de cosas vanas. Mis hermanos, les invito a ir allí al capítulo 9 de Jueces. Y para ponernos en el contexto de dónde es que venimos, hasta dónde llegamos, previamente se nos ha dicho de cómo termina Gedeón su vida. Se nos ha dicho que este hombre fabricó un efod y que ese efod corrompió a su propia familia, no solo a él, también a y en consecuencia también a todo un pueblo. Y el pueblo se idolatró a ese efod, considerándolo como algo mágico y reduciendo al Dios majestuoso y soberano a una cosa, a una poquedad, dijimos, ¿no? Y después de que el pueblo se entrega a la idolatría, a la dependencia de un efod que le atribuyeron valor y que le atribuyeron divinidad, así, no dándole a Dios el valor real que él tiene, entonces pasaron de la idolatría de un efod a la adopción de dioses paganos, como el que se mencionó al final del capítulo 8 de Baal Berit. Y que todo el pueblo se prostituyó, una descripción muy fuerte de cómo Dios odia la idolatría, de cómo él no gusta de que se le quite y que se le ponga en lugar a otra cosa. Y vamos en una decadencia y dijimos y anticipamos el domingo anterior que la decadencia iba a ser de tal manera que incluso va a llegar hasta la siguiente generación. Hermanos, no estamos hablando de algo superficial. No es algo que afecta solamente por encima, no, es algo que afecta tan profundamente que incluso se puede comprometer la siguiente generación. Así que prestémosle atención a lo que Dios nos dice en su palabra, porque aquí en el capítulo 9 vamos a ver que continúa esa tendencia de un hombre que se aleja de Dios. Y cuando alguien se aleja de Dios, no esperemos que cosas buenas ocurran. Y aquí en el capítulo 9 vamos a ver que este Abimelech, él provoca también de que el pueblo continúe y sea arrastrado por lo que se conoce como el baalismo, seguidores de Baal.
adoptaron a otro Dios con otro nombre, Baal Berit. Y luego Dios va a trabajar en ellos. Dios no se va a quedar indiferente. Eso es lo que me encanta, de que por mucho que sea la decadencia del ser humano, con lo que sea la expresión que adopte, Dios nunca se va a quedar de brazos cruzados. Dios le va a prestar cuidado, atención, porque a Dios le importamos. Hermano, le importamos tanto que Dios no se va a hacer el indiferente con nadie. Le importamos tanto y es que valemos tanto para Él, es que le costamos la sangre de su propio Hijo, que Dios no lo va a ver con indiferencia. Así que, por un lado, sintámonos así con alguna expectativa ya muy dentro de nosotros para ver cómo es que Dios trata con esto de la idolatría y de esos apetitos del alma, con que nosotros queremos llenar y con que nosotros nos distanciamos y con que pensamos que es normal. Dios nos va a decir, la única normalidad que yo entiendo, poniéndole palabras a Dios, la única normalidad que yo entiendo es que tú estés cerca de mí. Esa es mi normalidad. Vayamos ahí, hermanos, allí al relato bíblico. Porque en el relato bíblico, de veras, esta narrativa, y ¿saben qué? Me encanta porque aquí nos vamos a detener otros 3 domingos, después de hacer la pausa del Día de las Madres. Hermanas, no, porque si yo fuera mujer y si yo fuera mamá, créeme, no me lo perdería. Así que si usted se lo pierde, a usted solamente le van a contar que estuvo bueno. No, venga y disfrute de todo lo que va a haber ahí, ¿ya? Y habiendo hecho esa pausa en ese domingo, continuamos con esto otro. Porque la narrativa tiene mucho que decir. La narrativa nos lleva a mucho que preguntarle al pasaje. La narrativa nos invita a que nosotros también tengamos mucho que pensar, mucho que cuestionarnos de nosotros mismos y también mucho por lo cual decidir y cambiar aquello a lo que el Señor nos quiera dar por aludidos. Capítulo 9 de Jueces, versículos del 1 al 2. Así es que le invito a que lea conmigo solo los primeros 2 versículos, por favor. Juntos, dice así: Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Quedémonos ahí. Porque hay un principio, hermanos, que de entrada tenemos que usar nuestra guía. Use su guía, por favor. Use su guía. Versículos nos ofrecen es: te alejas de Dios. Fíjense, te alejas de Dios y quedas expuesto a tus apetitos malvados. Así, los primeros 2 versículos. Te alejas de Dios y quedas expuesto a tus apetitos malvados. Pecados, si quiere. Y es tan enfático porque para Abimelech no cuenta Dios. Para Abimelech no hay nada que le haga a él inclinar de alguna forma el corazón al Dios que fue el mismo que se le reveló a su padre Gedeón. Y es interesante el pasaje porque en el desarrollo vemos que dice, él va a Siquem. Él vive con su familia allí en Ofra y él va de visita a Siquem. Y Siquem ya es una ciudad, un lugar que nos debe de hacer ver la panorámica de cómo juega esa ciudad en toda la historia del pueblo de Israel. Fue la ciudad a la que llegó Abraham, a la que quiero que estés. Y cuando Abraham sale y llega, precisamente llegó ahí y dice que Dios le mostró el lugar y ese lugar era Siquem. Es el mismo lugar donde su nieto, el nieto de Abraham llamado Jacob, cuando él regresaba de Padán Aram, que había pasado allá años y años con su tío Labán,
Él cuando regresa se instala en Salem, que era territorio de Siquem. Y así como Dios había confirmado su pacto a Abraham en Siquem, también lo hizo con Jacob. Y es el mismo lugar donde Josué, recuerdan ustedes, Josué capítulo 24, decidan ustedes a quién van a servir, a los dioses o a Jehová, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y eso fue en Siquem, hermanos. Es que nos invita el lugar a que pensemos los grandes compromisos que Dios quiere con su pueblo y con cada uno. Y ahí este hombre se va a Siquem, pero este no tiene nada en cuenta de que su papá dijo que ninguno de mis hijos va a gobernar. Ahí nada que ver con que Abraham ahí renovó el pacto con Dios, o que lo haya hecho Jacob, o quien sea que lo haya hecho. Para él no cuenta nada, porque para Abimelech lo único que cuenta es su propio apetito malvado. Y vamos a ver cómo esto se desarrolla allí. Dice que él se va. Llega a los de Siquem, y cuando habla de los de Siquem, note cómo hay una relación familiar. Él empieza a alejarse de todo aquello que le recuerda que hay un vínculo con un Dios que se llama Jehová. Se va de la casa paterna. No, yo no tengo nada que ver, con la familia de Gedeón. De hecho, los siquemitas, por llamarlos así, eran cananeos. Eran cananeos. Abraham, cuando llegó en Génesis capítulo 12, dice allá que habitaba el cananeo en esa tierra. Y es ese grupo que posteriormente en la conquista debería ser exterminado. Pero no, en la trama de la historia bíblica encontramos que consienten que queden ahí. Y esto llevó a un vínculo también que lleva a cosas desastrosas. Si usted lee Génesis capítulo 33, 35 y demás, ahí se habla que este llamado Siquem, que era hijo de Hamor de esa tierra, dice que deshonró a Dina, la hija de Lea y de Jacob, la violó. Y entonces sus hermanos directos, Simeón y Leví, se quisieron vengar. Y estos le dijeron que como le gustaba la muchacha, ellos les dijeron que como costumbre suya tenían que circuncidarse. Y ellos aceptaron que si no se circundan, entonces nosotros no damos a nuestra hermana como esposa para Siquem. Ellos aceptan. Y cuando todos se circuncidan, dice que al tercer día, cuando los dolores eran más terribles, dice que estos, Leví y Simeón, llegaron y con espada en mano mataron a todos los hombres. Y no solamente eso, después todos juntos, toda la camada de hermanos, de hijos de Jacob, dice que saquearon la ciudad. Y aun cuando Jacob no estuvo de acuerdo con eso, estos se vengaron por la deshonra que hicieron con su hermana Dina. Y eso ya va a marcar también un hito histórico en esto de yo tengo que arreglar cuentas, yo tengo que tomar represalias. Y este Abimelech, precisamente vamos a ver qué hace eso. Ahora, miren, este andaba en campaña. Sale de Ofra, se va a Siquem y el discurso lo tenía bien ensayado. Lo escribió muy bien, lo ensayó muy bien. Y dicen los versículos que hemos leído que él llega a los hermanos de su madre, a sus tíos. Y dice que también que habló con el padre de su mamá, o sea, con el abuelo. Y todo el linaje familiar, él prefiere mejor la línea cananea que la línea judía. Él no quiere nada con la familia de Gedeón. Él quiere su línea de la mamá. Y decíamos el domingo anterior que Gedeón tenía una concubina ahí en Siquem. Y concubina no necesariamente tiene que ver con la prostitución. Concubina era una mujer que en la cultura antigua se consideraba como una esposa no oficial, con la cual podía procrear. Pero este Gedeón se une con esta mujer cananea y precisamente de los 70 hijos que se mencionan al final del capítulo 8, el único del que sí se menciona y de la única mujer de las muchas que él tuvo, se destaca a esta mujer y a este hijo llamado Abimelech. Y la generación continúa allí en decadencia. Ahora, dice que fue allí, a Siquem,
a toda su familia, yo os ruego, dice, este es el discurso, y el discurso tiene dos formas, tiene dos componentes. El primero es que él les dice allí que es mejor, miren, ¿qué es mejor? Que 70 hombres lo gobiernen a ustedes, no siendo judíos nosotros, siendo cananeos. ¿Quieren ustedes que 70 judíos nos gobiernen o solamente uno de su familia? Oh, y recuerden que yo soy hueso de ustedes. Este era del mero tuétano de la familia. No quería nada que ver con el pueblo de Israel. Así que dice en el versículo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem. Y cuando habla de todos los de Siquem, se refiere a los eminentes en Siquem, a los que tienen poder de autoridad, con los que tienen poder de decisión, los que tienen el poder económico, los que tienen el poder de influencia. Pues él va a ellos, que nos hace ver cuánto esta familia estaba bien ubicada socialmente ahí en Siquem. Entonces yo les quiero pedir a ustedes, y con la lógica en mano, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Que nos gobiernen 70 o uno solo hueso de sus huesos? ¿Qué le diría usted a eso? Sí, porque cuando te alejas de Dios, quedas expuesto, mis hermanos, quedamos expuestos a los apetitos malvados que llevamos dentro. Esos apetitos que llevamos dentro. Y este prefiere más la línea cananea, no prefiere la línea de su padre Gedeón. Entonces, hablando de apetitos, de seguro usted va a ir a comer hoy o después en la semana a algún restaurante. Y ya usted se da cuenta que es lo primero que le sirven en un restaurante. Le ponen el menú, pero incluso antes de ponerle el menú, le preguntan, ¿hay algo con que le podamos traer para tomar, para beber? ¿Cierto? Es lo primero que le ofrecen, algo de bebida. Y según dicen los que tienen restaurantes, en la bebida es cuando se gana más. Así es que usted pide al principio y como se la termina, pide más y ahí va la ganancia. Y luego después, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después que le ofrecen de tomar algo? Usted pide agua, una soda, qué sé yo. ¿Qué pide después? Le ofrecen appetizer, ¿verdad? Sí, tráigame de esto y de esto, por favor. Y ya al rato vienen y están listos para el plato mayor. Y usted dice, sí, y pide lo que se va a comer. O sea, el menú está ahí, bien servido. Y saben, Satanás, como dijimos el domingo anterior, sí sabe pescar. Este es mejor que cualquiera. Y va a poner la carnada adecuada para agarrar a cada uno de acuerdo al apetito que tiene. Al hambre salvaje con que cada uno nos manejamos a veces, ¿no? Sí, va a tomar su caña de pescar y nos va a agarrar en aquello que él conoce, dónde están nuestros apetitos. Y es también un buen conocedor del menú. Porque Juan, por ejemplo, lo sabe descubrir. El apóstol Juan, allá en sus primeras cartas, habla porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ese es el menú con que Satanás le sirve a cada uno. ¿Y a qué va a querer? ¿Quiere doble o triple? Y hermanos, no se los puedo describir de una manera más simple que esa. Satanás sabe manejar su menú y se lo ofrece a usted, a cada uno, de acuerdo al gusto que tiene. Y así es como él nos atrae, con sus viandas, así con sus toda clase de variedad en el menú. Y hermanos, esto es interesante, ¿sabe? Porque hay una gran diferencia entre lo normal, entre lo mediocre y entre lo que queda vacío. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero ¿qué es un día normal para usted? Le pregunto, ¿qué es un día normal en la vida suya? Mañana, domingo, lunes, que no sea el domingo. Porque yo no sé qué hace usted el día lunes, ni el martes, ni el miércoles. Asumo que usted trabaja. Asumo que usted tiene una agenda que cumplir, actividades que hacer. Yo asumo que nos vamos a volver a ver el día domingo. Hay algunas cosas que sí las puedo percibir, pero otras no. Yo no sé cómo usted maneja un día normal en su vida. Pero puede ser que usted se levanta, desayuna,
va a cumplir 8 horas de trabajo, regresa a casa y al regreso hace una que otra actividad como ir al supermercado y compra y demás, va a pagar lo que sea. Llega la noche y usted se da aproximadamente 8 horas de descanso hasta el día siguiente, en donde otra vez la rutina se marca por lo mismo. Y podríamos pensar que un día normal es eso, ¿no? Podríamos decir que un día normal es eso. Pero hay una diferencia entre lo normal, entre lo mediocre. ¿Qué es lo mediocre? ¿Qué es lo mediocre dentro de lo normal? Es que lo normal, así tal cual lo hemos dicho, parecería como que si solamente estamos para existir. Y muchas veces lo mediocre es que a veces tenemos buenas intenciones, ¿no es cierto? A veces tenemos buenas intenciones de yo quiero leer la Biblia y se nos pasa el día y no la leemos. Yo quisiera orar y tenemos ese deseo que tenemos el buen arranque de hacerlo, pero de pronto descubrimos y llegamos al final del día sin tener un tiempo privado con el Señor. Es que la mediocridad dentro de la normalidad, hermanos, es solamente quedarse en el impulso, en el deseo. Y entre lo uno y lo otro, la diferencia es con el vacío, es que, hermanos, no progresamos. No progresamos. Y no progresamos porque es una manera de vivir alejado de Dios. Es una manera de quedar al descubierto. Es, hermanos, caminar entre espinas descalzo. Es andar sin camisa en el frío. Es andar allí expuesto a lo que sí Satanás sabe trabajar en cada uno. Les recuerdo, oigan, Pablo fue tan realista consigo mismo que Pablo siempre estuvo diariamente a la expectativa de cómo él, sus sentidos y esos apetitos le podían responder a él. Y él decía, ¿no? En Romanos, es que no soy yo, dice, sino el pecado que mora en mí. Pablo era un hombre consciente de a qué estaba jugando el asunto. Pablo era un hombre consciente de sus debilidades. Pablo es un hombre que por eso constantemente en todas sus cartas nos anima. Y hermanos, es que cuando nos ponemos X distante de Dios, y oiga, esto es así, por favor entiéndalo así, porque así es. Ya entre más nos alejamos de Dios, más me acerco a otras cosas. De eso se trata. Tengámoslo claro. Y que eso nos haga el Espíritu Santo entonces cuidarnos. ¿Por qué? Porque entre más me distancio de Dios, más me acerco a otras cosas. Y prueba de ello es en qué gastamos nuestro tiempo. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? Nos volvemos vulnerables. El enemigo, contento de que entre menos yo leo la Biblia, entre menos oro y entre más distante me pongo de Dios, entonces más cerca puedo estar de mis apetitos malvados. Saben que el miércoles aquí, véngase el miércoles, aquí estudiamos la Biblia. Hemos dicho que queremos ser una iglesia de la palabra. Y el miércoles aquí hablábamos, de veras, estamos tratando la doctrina de la Biblia, bibliología, que es la doctrina con relación que estudia las Sagradas Escrituras. Y hacíamos mención de algo. Y estuve meditando después del miércoles, estuve meditando más sobre el ejemplo que pusimos del rey David. Cuando él dice, ¿no? Y como para llevarnos al punto de aplicación de esto otro, porque ahí el rey David dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, dice, su grandeza. Y cuando yo lo revisaba, saben, descubrí varias cosas. Lo primero es que hay una convicción de parte de David, no solamente un deseo fallido, no, hay convicción aquí. Una cosa he pedido a Dios. Y decíamos, ¿no? ¿Qué significa pedir? Pedir significa que yo lo pensé, significa que yo lo sentí, que yo lo valoré, significa que yo lo necesito y significa también que entonces yo lo pido.
Se llama convicción, hermano. No se llama de ilusión. No se llama de deseos fallidos. No se llama nada más buenas intenciones. Se llama de convicción. Y por eso es que hablábamos también que Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. En la gracia que pone el ejemplo del atleta y pone el ejemplo del soldado y pone el ejemplo del granjero. Todos ellos juntos nos llevan a lo mismo, que es, no se trata de intenciones, de deseos, se trata de disciplina espiritual. Se trata de estar cerca del corazón de Dios. Se trata de que entre más cerca estoy de Él y más me lleno de Él, de su palabra y de su comunión, menos vacía me queda mi vida de otras cosas. ¿Se da cuenta? Entonces hay una convicción de David, pero también hay una prioridad de él. Una cosa he demandado a Jehová, y dice: esta buscaré. O sea, no se trata de algo ocasional, incidental. No, se trata de una prioridad. Esto voy a buscar, esto es lo que quiero. La pregunta es, miren, es que es bueno preguntarnos. Por eso decíamos, ¿no? El pasaje nos da para preguntarnos muchas cosas. Yo le pregunto a usted, ¿qué es el anhelo más grande que usted tiene de su vida espiritual? ¿Cuál es? Y a lo mejor, anticipándome a su respuesta, usted puede decir: no, pues sí, yo quisiera tener una vida de oración un poco más profunda. Sí, yo quisiera tener más tiempo para leer la Biblia. Sí, yo quisiera tener más tiempo para ir a la iglesia. Yo quisiera y quisiera. No, yo le pregunto porque a lo mejor su deseo es genuino, es auténtico, legítimo. Pero, mis hermanos, aquí el punto es: ¿cuánto usted quiere lo que quiere? ¿Cuánto verdaderamente quiere lo que quiere? Porque si lo quiero, lo voy a buscar. Y eso se llama disciplina. No, pero es que no tengo. Levántese más temprano, o acuéstese más noche, qué sé yo. Pero cuánto quiero lo que quiero, esta buscaré. Y dice que esté yo todos los días en la casa de Jehová. Ni templo había. Ni templo había. David no tuvo esa ocasión de estar en el templo, en la casa de Dios. No, si acaso el tabernáculo. Fue David el que se quedó con el deseo de construirle un templo majestuoso al Señor, pero fue Salomón su hijo el que sí, Dios le concedió ese privilegio. ¿Qué significa para David? En la casa de Jehová todos los días, hermanos, se llama comunión. Se llama cercanía, se llama llenura. Mientras más me lleno de Él, más me vacío de todas esas otras cosas que son impedimento. ¿Se da cuenta? Entre más me distancio de Dios, más me acerco a otras cosas. Pero también entre más me lleno de Dios, más me vacío de todo aquello que me interrumpe caminar con Él. Y sigue ahí el pasaje, porque el pasaje es tan rico que debemos de acudir a él. Entonces, hermanos, la pregunta aquí es: ¿qué es lo que usted necesita entonces desear, querer? Porque nos alejamos de Dios y quedamos a expensas de nuestros propios apetitos malvados, tal cual lo dice la Escritura. Y todos los escritores que hablan del asunto. Hay un segundo principio acá. Este llega entonces con el discurso bien planteado, bien lógico. Hombre, yo tengo que felicitar a Abimelech, porque si a mí me ponen a revisarle su discurso, yo digo: vas bien, de veras que sí, es bien convincente lo que les estás diciendo. Yo prefiero mejor que me gobierne uno de mi raza, de mi gente, de mi familia, porque si hay alguien de mi familia que está allá en el gobierno, entonces tenemos ventajas. Y qué sé yo, hasta se me imagina que la propia mamá le ha de haber dicho: mira, tu papá nunca quiso ser rey. Pero incluso vimos el domingo anterior que Gedeón le cambió el nombre a ese hijo. Y no es que este haya nacido con ese nombre de Abimelech, porque cuando dice en el capítulo 8 que Gedeón le puso por nombre, significa que le cambió el nombre original y le va a poner Abimelech, que significa mi padre es rey. Y este va a caminar en su vida así. Y va a llenar su corazón con lo que él quiere ser. Con lo que no quiso su papá, pues yo sí. Y el discurso lo llevó bien ensayado. Y mire lo que sigue en los versículos del 3 al 5 allí. Y hablaron por él los hermanos de su madre,
o sea, sus tíos, en oídos de todos los de Siquem, ya dijimos, de los influyentes, de los que tienen poder, autoridad, influencia, etcétera, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Qué triste leer esto, en serio. Dios mío, si yo trato de ubicarme ahí en el momento y hombre, presenciar una matanza, y ya vamos a ver detalles, pero el principio, hermanos, es este: te alejas de Dios y tus ambiciones también arrastran a otros. Te alejas de Dios y tus ambiciones arrastran a otros. Detalles aquí. Y lo que vemos de este Abimelech es un hombre ya llenándose de él, llenándose de maldad. Y vamos a ver que le sigue sumando y le sigue multiplicando maldad a su propia maldad. Porque este dice que tiene la aprobación de la familia, de los hombres influyentes, de este que van a estar detrás de él para respaldarlo en aquello que él ha dicho que quiere ser. Y dice ahí que incluso le financian la campaña. Y que le dan ahí dinero, le dieron 70 ciclos del templo de Baal-Berit, de ese dios pagano, de ellos también cuyo poder, influencia y demás les daba acceso a quitar de ese templo esa cantidad para dársela a él y promocionar y subvencionar su maldad, se puede imaginar. Y lo interesante ahí es que dice que con ese dinero él contrata a hombres, ahí dice ociosos y dice vagabundos. ¿Sabe que estuve viendo las palabras en el texto hebreo que se traduce aquí ocioso? Y la palabra es un adjetivo calificativo, ¿ya? Un adjetivo que dice, el hermano Franco es barbudo. Barbudo es el adjetivo, ¿ya? Y está diciendo acá que estos hombres eran ociosos, y la palabra que se usa para ocioso aquí es vacíos. Vacíos de carácter. Sí, que son vanos. Que esto le tiran a la nada y que se pueden dejar contratar a cualquier precio para cualquier cosa. Ociosos, dice aquí el texto, pero eran vacíos, eran vanos. Y los que se traduce ahí donde dice vagabundos eran hombres insolentes y rebeldes. Así es que al precio que sea, venderse por la cantidad que sea, sí, yo voy contigo, vamos, al fin y al cabo de dinero se trata el asunto, ¿no? Y estos se van. Y entonces dice que van a Ofra, la casa de su papá de Gedeón, y que todos ellos capturan a los hijos, 70, y que los ponen en fila, y dice que en una sola piedra, uno por uno, los fueron matando. Hermanos, esto es cruel. Usted me pregunta, ¿a qué dimensión puede llegar la maldad del ser humano? Mire, esto es una actitud animalesca. Usted que le gusta ver sus programas de animales y todo eso, a mí me encanta. Y cuando yo veo eso en Discovery Channel o National Geographic, de cómo el león siempre mata a las crías del león anterior. Porque cuando mata a las crías, entonces la leona entra en celo inmediatamente para aparearse con él y generar una nueva camada. Esto es animalesco, es bestial. El hombre, el ser humano, por muy inteligente que se la lleve, oiga, puede llegar a condiciones animalescas y bestiales como esto que está dicho acá. Llegaron ahí. Y oigan, entre todos capturan a los hijos de Gedeón. Y dice que en una piedra, esto fue un acto público, fue una matanza en público, de matarlos en una sola piedra, uno por uno. Y entonces, qué cruel es la ambición, ¿no?
La ambición que comienza llenándome de mí mismo. La ambición que progresa involucrando a otros iguales o peores que yo. Y que están de acuerdo con mi maldad. No solamente estos que yo contrato, no, también estos que son los que influencian a los demás, que motivan a los otros a decidir. Y hermanos, también esa ambición que culmina matando. Es triste, ¿no? Pero coloquemos esto en nuestro tiempo. A usted que le gusta ver los shows, esos en la televisión, ¿acaso no es cierto que lo que vemos en la televisión es la gente aprobando el pecado, aplaudiendo el pecado, estando de acuerdo con el pecado? Casi que el pecado es santificado en esta sociedad. Y vivimos en ese ambiente. Así que no me venga usted con que no solo es entretenimiento, no. Vemos programas donde se exalta el pecado, se aprueba el pecado, se financia el pecado. Y muchos cristianos pueden decir, no, pero es que eso es el mundo. Hermanos, la ambición nace allá en el corazón podrido, en la oscuridad del ser humano, que puede llegar hasta la bestialidad y a lo animal. Entonces, el principio aquí, que que quiere ser rey, que quiere ser rey y rey ilegítimo, por cierto, hay que decirlo, porque esto no es como el hecho de que Dios lo llame, te he escogido para que tú seas el rey. No, hermanos, se posiciona a costa de cualquier cosa para, entonces, satisfacer sus apetitos destructivos. Corrompe a otros, sí, en sus pretensiones. Lo siguen, lo aprueban y entonces él feliz. Pero qué interesante, porque allí en el versículo 6, donde cerramos ahora, va a sumar maldad a su ya maldad. Y llegamos al versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6 con el último principio. Dice ahí, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey. Esto es el colmo de los colmos. Usted me pregunta, ¿y cuál es el colmo, pastor, de los colmos? Es que no solamente se aprueba el pecado, se aplaude el pecado, se contemporiza con el pecado, sino que hasta el pecado, hasta la maldad se corona. Y dice que todos estos, los de Siquén, hablando de los hombres influyentes, y de la casa de Milo, que era también otro grupo allegado de autoridad y de influencia, entre todos ellos, entonces sí, nos conviene alguien de nuestra carne, de nuestra propia familia, de nuestro propio hueso. Y entonces dice ahí que lo eligen y que vino a ser rey. ¿Qué es el principio, hermanos? El principio que nos deja es que también nosotros, cuando venimos a este pasaje, podemos decir esto: te alejas de Dios y te vuelves autodestructivo. Porque hasta ahorita todo pinta bien para él, ¿no? Hasta ahorita todo va como él lo pensó, como él lo ensayó, y va a terminar la cosa llenándose más de todo lo que ha logrado en todo este proceso. Pero, mis hermanos, llenarse de la maldad, de los apetitos malvados, Dios va a pasar justicia. Y lo interesante es que hay un hijo que se logra escapar, y este hijo es el protagonista después en una parábola que él cuenta. Y entonces Dios va a hablar a través de este hijo que logra escapar, y a través de Jotán Dios le va a mostrar su justicia. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros aquí el principio es: te alejas de Dios y te vuelves autodestructivo. Y la gente con la cual tú cuentas, y la gente que has contratado, y la gente que cree en ti, que te aplaude, que te elige, que te promociona y que te levanta y que te corona, es la misma gente que te va a perseguir y te va a matar. Qué triste, ¿no? Entonces, aquí hablamos de, hermanos, ¿cuáles son nuestros apetitos? ¿Cuáles son nuestros afectos? ¿Qué es aquello que al distanciarme de Dios atrae mis afectos? ¿Qué es? Y no puedo llegar a otra conclusión más que esta:
que la hemos de repetir cuantas veces sea necesario. Caminar cerca de Dios y llenarte de Él te va a llevar a que te vacíes de cualquier otra cosa que te interrumpa y te haga ser estéril. Mientras nos alejemos de Dios, más estériles vamos a ser. Mientras nos alejemos de Dios, más vanos nos vamos a hacer. Mientras nos alejemos de Dios, entonces nos podemos autodestruir. Y por eso, como aquel hombre, y terminamos como comenzamos. Mis hermanos, terminamos como comenzamos. Todos los días tratamos con nuestros patrones mentales, nuestros patrones emocionales, nuestros patrones conductuales y buscamos llenarlos con cualquier cosa. Pero esas fijaciones y esas aparentes necesidades que tenemos puede que sea solamente llenarnos más de nosotros mismos, pero acercarnos al Padre Celestial. Él nos llena para que podamos llenar nuestro corazón de lo que Él quiere. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Es esta: la verdad a vivir, hermanos, asegúrate en seguir. Asegúrate en seguir a quien te propone llenar tu vida en relación con Dios. Y entonces vamos en asociación. Entonces una aplicación final es: ¿con quiénes te asocias más? ¿Quiénes son tus socios? ¿Con quiénes estás caminando? Y allí el versículo dice que estos ociosos y estos vagabundos, dice que le siguieron. El verbo ahí es caminar, y caminaron con Él. ¿Con quién estás caminando? ¿Quiénes son tus asociaciones? ¿Es aquel que le gusta irse de parranda a tomar, a demostrar que es hombre por cuántas cervezas se mete en el cuerpo? ¿A demostrarte que es tan hombre que en su casa vale su palabra golpeando a su esposa? ¿De salir con esa persona que te dice: si tienes que golpear a tu esposa, hazlo? A veces es necesario. ¿Ese es el tipo de persona con que te estás asociando? ¿O es esa persona que te dice: ¿para qué vas a la iglesia si de todas maneras sos un gran hipócrita? Es esa persona que te anima a que te acerques a Dios. Miren, si para hipócritas siempre aquí hay cabida para más. Siempre. Pero el pasaje nos lleva en conclusión a que nosotros nos aseguremos en seguir a aquellos que te proponen llenar tu vida en relación con Dios. Y por eso, ¿saben qué? Yo los necesito a ustedes. Los necesito tanto a ustedes que yo mismo quiero llenarme, animarme, y que me conozcan tal cual, para que vean que soy necesitado de la compañía de mis hermanos para perseverar en esto que se llama fe. Y no quedarme solamente en el deseo. No, proponerme de que eso es lo que quiero hacer. Y que el Señor, hermanos, nos guíe entonces a lograr estar más cerca de Dios para seguir siendo fructíferos para Él. Y con eso oramos. Padre, muchas gracias por traernos a tu palabra, por hacerla tan actual, Señor, para nosotros. Y aun cuando tú has visto pasar generaciones, Señor, de hombres y mujeres que decidieron alejarse de ti, que pagaron sus consecuencias, permítenos, Señor, aprender de ellos para hacer lo contrario, para hacer lo opuesto, para acercarnos a ti, para que tu Espíritu Santo, Señor, avive el fuego tuyo en nuestra vida, para que podamos ver cuán fructífero podemos ser al conocerte y llenarnos de ti, Señor, con tu palabra y juntos, caminando juntos en, Señor, contemplar la hermosura de tu santidad. Danos, Señor, un corazón que lo anhele, pero que también nos propongamos de una manera práctica, sólida, continua, disciplinada, de caminar contigo y de aquellos que nos animan a verte a ti en nuestro
diario vivir para tu gloria. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que es para nosotros estar aquí y animarnos en todo lo que tú estás buscando de cada uno. Muchas gracias, Señor. Así lo pedimos, así lo esperamos y así nos disponemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.